Listo, pues ahora sí vamos a regresar a nuestro segundo episodio de Charlando de Joven a Joven. Tenemos una vez más a la licenciada Itzel y recuerden que esta dinámica y estrategia pedagógica que estamos implementando en CECITEM Plantel Toluca es justamente destinada a jóvenes, aunque este tema, como ya lo pudieron escuchar en el primer episodio, pues va para chicos grandes, profesionales, amos y amas de casa también. Fíjate que estuve pensando en ese término, bueno, amos de casa, amas de casa. Bueno, y bueno, tenemos muchas cosas y seguramente con Itzel, bueno, decidí decirte Itzel, pues yo creo que por el chiquito, pero con Ale seguramente vamos a seguir hablando de muchas otras cosas. Itzel, ¿me podrías hacer favor de responder a la pregunta que el límbico, aquello que nos da placer? Entonces, tú mencionabas que aplazamos, muchas veces aplazamos por una cuestión de lo que nos da gratificación inmediata y pues vamos dejando a un lado pues nuestras responsabilidades. Y yo te preguntaba que si esto tiene que ver pues, con esto de la felicidad o si es versus nuestra felicidad. ¿Tú qué responderías ante esta pregunta? Sí, sí tiene que ver con esta cuestión de felicidad, porque además, bueno, pues el ser humano somos seres que por naturaleza, ¿no? Siempre vamos a evitar o buscamos evitar lo que nos genera dolor, ¿no? O algo que nos genera, pues, una sensación incómoda. Y entonces algo que nos genera cierta incomodidad o cierto malestar es la simple idea de pensar que tenemos que hacer algo, que tenemos que entregar algo. Y entonces, sí, justamente como lo mencionas, en esta cuestión del procrastinar, nuestro sistema límbico, cuando ya se ha instaurado no este conjunto de hábitos, nos van a hacer que, o bueno, nos va a llevar a que busquemos mejor la felicidad y evitar todo lo que tenga que ver, ¿no? Con la cuestión acá eh, del dolor o de responsabilidad o alguna situación que nos genere como cierta incomodidad. No sé Ok, si me perfecto. explico. Y también tiene que ver con la perfección que tú comentabas, ¿no? A veces las razones que tenemos es, ay, pero es que, o sea, esa perfección a veces que queremos lograr. Yo creo que lo resumiría como que es una cuestión. Por eso, durante el confinamiento sí se trató el tema por un tema de salud mental, porque justamente es como tener equilibrio, es un equilibrio, o sea, al fin y al cabo somos seres sociales. O sea, tú comentabas en el episodio anterior cómo esta parte de hacer las tareas, ¿no? La recolección o la casa, recolección de frutas o la casa. Tú mencionabas, no quisiera decir la palabra instinto, pero es esta parte en donde debemos de tener un equilibrio, o sea, socialmente vamos construyendo, ¿no? A lo que ahorita estamos y debemos de tener un equilibrio y ahí en donde el especialista en salud mental, o sea, un psicólogo, es el ingrediente que muchas veces evitamos. Hoy en día se puede hablar Claro. más, ¿no? De voy al psicólogo Ujú. y ya no es el estigma, pero pues, es una cuestión justamente de equilibrio, creo yo entonces. Sí, 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 justamente el buscar el equilibrio, pero ¿qué es lo que nos va a dificultar buscar el equilibrio? Bueno, si lo vemos en cuanto a nivel de, pues de cerebro, ¿no? De estructuras cerebrales, va a ser justamente el lóbulo frontal o corteza prefrontal, ¿no? Porque va a ser este lóbulo el que nos va, o sea, entre todas sus funciones, nos va a ayudar justamente a proyectarnos hacia el futuro, ¿no? De qué quiero hacer, este, cómo quiero planificar mi día, cómo quiero vivir el día de mañana, ¿no? Y entonces, pues obviamente una persona, ¿no? Que nos las pasamos a lo mejor procrastinando, esta cuestión se va alterando, porque además no sabemos si el día de mañana, o sea, el pensamiento un poco de una persona que procrastina es, no sé si mañana voy a estar mejor o peor, pero prefiero hoy, ¿no? Así como que vivir el momento, pero ni siquiera es vivirlo conscientemente, ¿no? Del aquí y el ahora. Y entonces, entre
vivir el estrés de tener que entregar mañana tal actividad o tener que hacer algo, o tener que ir a tal lado, prefiero y vivir la felicidad, ¿no? O la falsa sensación de bienestar que nos genera las actividades que usemos como medio, ¿no? De evitar eso que tenemos que hacer. Entonces, pero sí va, justo por eso pues las investigaciones apuntan a que ahí está, ¿no? Como que esta lucha entre sistema límbico y lóbulo frontal, ¿no? Entre porque uno busca el placer, el otro busca cumplir, ¿no? Así como planear, ejecutar, tomar decisiones, y pues muchas veces nos gana justamente la cuestión de placer o sistema límbico. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, además porque las vías dopaminérgicas, ¿no? O sea, funcionan muchísimo más rápido, o sea, eh, si nosotros ahorita hacemos así como que, como el experimento, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué me va a generar más sensación de bienestar? A lo mejor, ok, limpiar la casa. El limpiar la casa sí también va a generar cierta sensación de placer, ¿no? De bienestar, de, ya ordené, como de limpié, pero implica más esfuerzo, más tiempo, más ejecutar más que irme a ver Netflix, por ejemplo, ¿no? O sea, en Netflix no le tengo que invertir pues como cansancio, ¿no? No hago más nada que ponerme frente al televisor y bueno, ya está, ¿no? Y además tengo mayor, como que se segrega además también mayor dopamina, ¿no? Mayor serotonina que pues una actividad que implique cumplir ciertos pasos. Por eso, lo que observamos generalmente en consulta es que personas que no terminan lo que empiezan, seguramente son procrastinadores, ¿no? De que además también es muy cultural, muy social, nunca nadie nos ha enseñado a cumplir una tarea desde el inicio a fin, o sea, si nosotros nos damos desde que éramos pequeños, no era así como de ya me cansé o ya no quiero comer y es de como de ok, no, ya no te lo termines. Y no digo que esté mal, ¿no? Porque bueno, acá implica muchas cuestiones de crianza, pero como que casi nunca nadie nos enseña a cumplir una tarea desde inicio a fin. Y cuando llegamos a cierta edad, a la edad académica, laboral, pues es ahí donde la sufrimos a veces, ¿no? Ale, es fascinante el cerebro, de verdad estoy impresionada. Vamos a seguir escuchándote y vamos a seguir preguntando también. Adelante, Ale, por favor. Claro. Y entonces, bueno, continuando justamente con estas estructuras cerebrales, acá el doctor Steele menciona o hace esta analogía, ¿no? Entre el caballo y el jinete, en donde el caballo va a representar a este sistema límbico, mientras el jinete a la corteza prefrontal. La procrastinación se produce entonces cuando el caballo cancela los planes a largo plazo y el jinete se enfoca más en lo que pueda hacer más inmediatamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué se hace como esta, quizá que con esta analogía quede un poquito más claro, ¿no? Cómo van interviniendo estas estructuras cerebrales, porque además recordemos que en el sistema límbico una de las estructuras anatómicas que conforman al sistema límbico va a ser el hipocampo, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. El hipocampo, entre otras cosas, se relaciona bastante con con el evocar recuerdos, con todo lo que tenga que ver con sonidos, música, aromas, sabores, etcétera. Y si a eso le sumamos que, o sea, a veces, ¿por qué elijo a cierta situación o cierta persona o cierto medio como medio para evadir, ¿no? Lo que tengo que cumplir? Porque a lo mejor el que yo, no sé, mejor me ponga a ver redes sociales, o mejor me ponga música, o mejor vea tele, etcétera, también me va a ir ayudando a generar recuerdos o a evocar recuerdos, ¿no? De, ay, es que esta canción, la escuché cuando estaba con tal persona, o de, ay, es que la tele, bueno, no sé, la serie me recuerda a tal persona, ¿no? O, no sé, mejor evito, justo, ¿no? O evito ir a tal lado o reunirme con tal persona porque me recuerda tal momento, ¿no? Y entonces es justamente esta estructura, esta pequeña estructura de hipocampo lo que nos va a estar favoreciendo que, bueno, pues estemos procrastinando. No sé si con esta analogía que hace el doctor Steele queda un poquito más claro, ¿no? De cómo funcionan o cómo intervienen estas estructuras.
Sí, a ver, digamos que, las personas, los mortales, deberíamos de encontrar, bueno, no sé si es esto lo que yo le llamaba equilibrio, o sea, Ujú, mientras, o sea, ¿no? El jinete es quien le dice al caballo, o sea, sí, 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 te puedes desbocar lo que quieras, pero tenemos que llegar a nuestro destino, ¿no? O sea, ¿es claro. eso? Sí, 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 Okey, justamente así, ¿no? perfecto. Em, y entonces, pues sí, como lo menciona en esta analogía el doctor Steele, el jinete pues va a ser la corteza prefrontal, ¿no? Y entonces nuestra corteza prefrontal es la que tiene que dominar, ¿no? Justamente, o va a ser nuestro mejor medio para que podamos acá combatir la procrastinación, que bueno, ya lo veremos en, en los últimos episodios, ¿no? De cómo evitar entonces procrastinar. Ahora, bueno, pues, ¿cómo va siendo o cómo se da actualmente esta situación de procrastinar? Bueno, este programa de investigación de este mismo doctor, el doctor Steele, llegó al hallazgo de que, bueno, que muestra la cercanía entre las tentaciones, por así decirlo, ¿no? O sea, aquello que nos rodea, que va siendo más placentero, por así decirlo, pues es uno de los determinantes más letales para la procrastinación. O sea, también entre más situaciones tengamos alrededor, ¿no? Lo que les decía, que favorezcan, que evitemos o lo que tenemos que hacer o nuestras responsabilidades, es más probable que procrastinemos. Y los niveles actuales de procrastinación, bueno, pues también se deben a que dichas tentaciones se presentan en redes sociales, en videojuegos, en internet, etcétera. Y por eso mucho se dice que una secuela que nos deja pandemia COVID o que estamos enfrentando ahora en pandemia COVID, pues también es la procrastinación. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que, bueno, pues mientras estábamos en confinamiento, no había que cumplir, bueno, una, no había que cumplir, ¿no? Una tarea de inicio a fin. Dos, no habían horarios estipulados, ¿no? O sea, sí, claro, a lo mejor teníamos clases virtuales, el trabajo virtual, pero no era tanto así como que, o sea, si bien podías, ah, yo lo veía con mis alumnos, ¿no? Si bien podían conectarse o no, ¿no? Activar cámaras o no, y entonces, pues obviamente también fue mucho de lo que se agravó esta situación. No, no digo que sea que el procrastinar sea consecuencia de COVID, no, pero sí, sí que incrementó, ¿no? Esta cuestión del procrastinar. Que bueno, ahora también no se trata, no satanicemos, no estigmaticemos acá redes sociales, videojuegos y demás, sino que justamente como lo mencionaba la maestra Carla, hay que buscar siempre el equilibrio, ¿no? O sea, eh, que aquello porque además algo que se nos convierte en una adicción, ya no lo disfrutamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya lo necesitas, ¿no? Ya se vuelve incluso, hay una cuestión ya un poco de dependencia inclusive, ¿no? A algo que, bueno, que puede ser que hoy estés en redes sociales o no, y no pasa nada, no te genera como esta ansiedad, ¿no? De, híjoles, es que necesito ver mis notificaciones, cuántas reacciones habrá tenido, ¿no? O sea, es cuestión, o inclusive con videojuegos, ¿no? O sea, vemos desafortunadamente muchos chicos, ¿no? Que bueno, las cantidad de horas que pasan frente a videojuegos, ¿no? Y ya ni siquiera lo disfrutan porque ahí comen, cenan, todo, ¿no? Y entonces entra en una situación, pues bien intensa de adicción, ¿no? Justamente. Entonces, como bien lo mencionaba, insisto, la maestra Carla, es buscar justamente como, pues, este equilibrio, ¿no? Entre aquello que nos va generando, pues, cierta satisfacción y lo que no. Y bueno, según, un poquito, ay, no sé qué dice. Mm, Creo que ya la pude acomodar. Ay, pero ahora sí, bastante.
Listo. Y entonces, bueno, según los datos del último censo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué cito acá cifras de Estados Unidos? Porque ahorita son como los pioneros, ¿no? En investigación a procrastinar. Por eso insisto que, pues en México nos hace falta mucha investigación en cuanto a estos temas, ¿no? Hablarlo de esto que se sucede, porque además seguro estoy que todos acá en algún momento de nuestra vida hemos procrastinado, no en algún momento, simplemente en esta semana, ¿no? Que además fueron vacaciones, bueno, pues la cantidad de cosas que estuvimos postergando. Y entonces, bueno, este último censo nos habla de que, por ejemplo, en Estados Unidos, en promedio, ven tele de 4.7 horas al día, los canadienses 3.3 horas, tailandeses en promedio 2.9 horas, los ingleses 2.6 horas y en Finlandia 2.1 horas. ¿Cómo están las cifras en México? Bueno, eh, como el último dato que obtuve, la verdad es que ya tiene bastante tiempo, fue desde el 2018, ¿no? 2018, 2017, o sea, imagínense lo que falta, insisto, en investigación, ¿no? O sea, no hay cifras actualizadas, pero bueno, ese dato que revisaba de INEGI nos hablaba de 6.7, 7.8 horas, ¿no? O sea, son bastantes horas. Y eso que nada más fue televisión. Ahora, si hacemos una investigación, un censo de redes sociales, ¿no? O sea, Facebook, TikTok, ¿no? Etcétera, ¿cómo estará? Luego entonces, pues va a haber una relación directa, ¿no? Entre esta cuestión de, por ejemplo, en Finlandia, ¿no? Que, bueno, su sistema de educación es como de los mejores que actualmente existen, eh, y 2.1 horas, ¿no? Versus 7.8, 6.8 horas que actualmente en México, y eso que fue cifra de 2017, 2018. Cómo estaremos, perdón, ahora que, bueno, vamos saliendo de pandemia, ¿no? En donde todo el tiempo estábamos en casa, con acceso a la computadora, a la televisión, a cualquier hora del día, a cualquier momento, en donde a lo mejor, como no había horarios que cumplir, pues tampoco teníamos un adecuado ciclo del sueño, ¿no? Entonces, pues sí está alarmante y insisto, pues falta mucha investigación en México en ese sentido. Bueno, esta era una de las estadísticas que les comentaba. Por ejemplo, según INEGI, el 31% de la población en México son jóvenes y de ese porcentaje el 18.75 cursa la educación superior. Estos últimos se deben contar con conocimientos tecnológicos que les permitan usar una red social. O sea, si son nuestros estudiantes quienes más están en contacto con redes sociales, nunca nadie nos ha enseñado, por ejemplo, a diseñar un programa, ¿no? Inclusive desde Secretaría de Educación Pública de, bueno, a ver, esto lo pueden abordar así para el uso de redes sociales para con los alumnos, ¿no? O sea, es un tema que aunque sí afecta, pero poco se habla, ¿no? De este tema. Y entonces, bueno, pues por todas partes se insiste, ajá. Perdón la interrupción, Ale. Fíjate que me llama mucho la atención y tiene que ver con estas estadísticas. Es una jornada laboral. O sea, en Ujú. México se destina, y ya viéndolo así, de verdad ahorita, en la primera ocasión que te escuché, cuando lo dijiste, dije, es que sí es demasiado. Pero ahorita que por segunda ocasión te estoy escuchando, digo, oh my God, o sea, es una jornada laboral, ¿no? Y ahorita lo que me quedo pensando es cómo, pues, en razón posiblemente de esto, en este sistema límbico, y ya no nuestro, ¿cómo está lo de la corteza prefrontal, no? El jinete, pues eso, ahora, ¿qué quieres ser? ¿Influencer? ¿Youtuber? ¿Tiktokero? Ajá. ¿No? Pues Sí, porque le o sea, dedicas una jornada laboral, ¿no? claro. Entonces, ahí mi pregunta sería, Ale, tú y yo trabajamos con adolescentes, a mí la verdad me encanta, educación media superior es una parte que me encanta, pero creo que regresamos a la analogía del doctor Steele, entre el jinete y el caballo,
¿queremos ser caballos o queremos ser el jinete, sabes? O sea, con la Claro. estadística que estás diciendo. Entonces, em, tú en tu trabajo, tanto como terapeuta como maestra, trabajando con adolescentes, ¿cómo regulas el sistema límbico de los jóvenes? ¿Cómo los invitas justamente a ser más jinetes que caballos? Claro. Bueno, primero, y que esto es algo que podemos ir haciendo como, como también en casa o desde cualquier espacio, ¿no? Que ahorita nos estén viendo, nos estén escuchando. Hay una estructura, lo que a mí me gusta, o sea, es como de mis favoritas en cuanto a estudio, ¿no? Que está en nuestro cerebro, es la amígdala, ¿no? Porque la amígdala va a ser como de nuestras mejores aliadas, ¿no? Para poder ir incidiendo justamente en esta, pues cortar, ¿no? Como que ese lazo, ¿no? Ahí, conflictivo, ¿no? Entre placer y demás. La amígdala es una estructura cerebral, está prácticamente como mitad de nuestro cerebrito, es muy pequeña, como el tamaño de una almendra, y esta amígdala se encarga, entre otras cosas, de la regulación emocional. Entonces, si nosotros incidimos en nuestra regulación emocional en cuanto a conocer nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros estados de ánimo, nos va a ayudar, va a ser como que la puertita de entrada, ¿no? A trabajar justamente con sistema límbico. ¿Por qué? Porque ustedes, bueno, notémoslo, a veces evadimos la responsabilidad o lo que tenemos o lo postergamos, pues muchas veces por miedo. Y el miedo es una emoción, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué te está causando ese miedo? ¿No? O sea, sí, claro, o sea, el hecho que a lo mejor el miedo a que lo hagas mal, a que no te salga bien a la primera y demás. Pero entonces, si nosotros incidimos en ese miedo y no porque sea malo, no hay eh, emociones malas ni buenas, simplemente son emociones, pero si incidimos en esta cuestión emocional, algo que a mí me ha funcionado para con mis alumnos, por ejemplo, es, o sea, desde que vamos a clase, a ver, hacer como que el sondeo, ¿no? Justamente de qué onda con sus emociones, ¿no? De, bueno, a ver cómo están. Ya sé que si están un poco a lo mejor enojados, frustrados y demás, van a estar dispersos en clase, van a estar procrastinando en entregar como sus trabajos. Y entonces, bueno, ¿cómo incidimos en nuestras emociones, no? Si a lo mejor de pronto por X y situación se nos complica acudir a una atención psicológica, algo que sí podemos ir haciendo es ir haciendo un monitoreo, ¿no? De, bueno, a ver, ¿cómo me siento hoy? Antes de iniciar nuestras actividades o antes de que nos sentemos a hacer o a trabajar y demás, bueno, a ver cómo me siento. Si podemos hacer este sondeo, pues a lo mejor me siento enfadada, apática, enojada, con estrés, olvídalo antes, ahora sí que retírate de la situación, no, date unos 5 o 10 minutitos, porque no lo vas a hacer entonces. O sea, ¿cuántas veces? Bueno, a mí me pasa constantemente seguido cuando tengo que sentarme, ¿no? A hacer las planeaciones justamente, ¿no? Y entonces, antes lo ignoraba mucho, ¿no? Como de, ay, no, es que estoy cansada, bueno, no importa, voy a poner a hacer las planeaciones. Y no es cierto, o sea, porque agarras el teléfono, vas, te haces un café, regresas y estás postergando, ¿por qué? Porque desde un inicio a lo mejor ya te sentías enojada, te sentías triste, no pudiste abordar esa emoción, ¿no? Entonces, el reconocimiento de nuestras emociones, el trabajar, el incidir directamente en esta cuestión es como, insisto, como esta puertita de entrada a trabajar con el sistema límbico, pero que bueno, esto creo que a lo mejor quizá que les va a quedar un poquito más claro ya de los últimos capítulos en justo, ¿no? Cómo vencer la procrastinación o cómo hacerlo. Perfecto, Ale. Continúa entonces, por favor. Y bueno, sí, muchas gracias. En cuanto a las consecuencias de procrastinar, pues sí, los procrastinadores se habla que son un peligro sanitario. ¿Por qué? Porque su naturaleza impulsiva los va a hacer propensos a los vicios, les va a conducir a placeres a corto plazo, pese al dolor, ¿no? Que, se, que a la larga les va creando esta situación. ¿Por qué se habla de que es un peligro sanitario? Y que por eso insisto en que hace falta mucha investigación y que desde
las instituciones, ¿no? Públicas, sanitarias, también se hable de esta situación, porque no todo, ¿no? O sea, y no como o sea, no como por restarle valor a otras situaciones, al estrés, a la ansiedad, a la depresión. Por es que si no se incide en estas cuestiones, pues esto también nos va a ir llevando a otras situaciones sanitarias. ¿Por qué se habla de que es un peligro sanitario? Porque recordemos que como sistema límbico va a intervenir directamente en el procrastinar. El día de mañana ya no me va a ser suficiente que a lo mejor me la pase viendo o jugando videojuegos. Como cada vez se necesita más dosis, ¿no? Nuevamente para este circuito de recompensas que se va generando, pues entonces ahora se buscan a lo mejor otros vicios, como el alcohol, como el tabaquismo, como o el consumo, ¿no? De a lo mejor algunas otras sustancias ilícitas. Y entonces, esta es la razón número uno de que por qué la población, ¿no? En general, no se hace a veces revisiones adecuadas sobre su salud, porque, o sea, nosotros veámoslo, vamos al médico ya cuando nos sentimos mal, ¿no? Pero no tenemos como hábito decir, me voy a ir a hacer un chequeo general, y a veces nuestro chequeo general es una vez al año, ya cada que estoy enferma, o nada más vamos cada que estamos o que nos sentimos mal, ¿no? Y entonces, ¿cuántas de las enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, se podrían detectar a tiempo si acudiésemos? No, o sea, no digo que sea la única razón, ¿no? O sea, no se trata de culpar al paciente porque hay muchísimos otros factores, hay este, muchos determinantes sociales, pero sí que cuántas de las enfermedades no se podrían detectar a tiempo si no hubiésemos postergado una revisión al médico, ¿no? Si no hubiésemos acudido. Y hablando especialmente de mujeres, ¿no? O sea, a veces cada cuando nos hacemos nuestras revisiones ginecológicas, ¿no? Pues ya hasta que el doctor, el médico, la médica nos indica, pero hay lo que es cierto es que son muy pocas, perdón, las mujeres que dicen, voy a agendar mi revisión ginecológica, ¿no? Entonces, eso también se convierte en una de las razones, hablando de diabetes, por ejemplo, ¿no? De hipertensión, o sea, cuántas veces nos hacemos como estos chequeos de rutina, ¿no? O cuántas veces hablando de hipertensión arterial, que en México es una gran parte de la población, ¿no? Que tiene este padecimiento, pero que se podría, no digo que, insisto, no digo que ya con eso se solucione, no es culpar a la población, al paciente, pero si no postergásemos, ¿no? Insisto, nuestra salud, eh, podríamos incidir, ¿no? O desde el personal médico, mejor dicho, se podría incidir en muchas de estas enfermedades. Y bueno, hay una expectativa individual sobre la actividad a realizar, es decir, este grado de optimismo o de confianza que se tiene de una actividad para ser llevada a cabo satisfactoriamente. Si recuerdan, en uno de nuestros primeros episodios hablábamos sobre que va a haber una relación directa entre procrastinar y la percepción que yo tenga de mí mismo, de mí misma. Si yo de pronto me percibo a mí mismo como una persona que no es capaz de lograr tantas cosas, como que no es capaz, perdón, de tomar decisiones por sí misma, que a lo mejor como una visión muy infravalorada, ¿no? De baja autoestima, este, pues inclusive de no poder, de no creerme, de no saberme capaz de cumplir mis objetivos, esto también es una condición que me va a llevar al procrastinar. Por eso, por ejemplo, hablando de depresión, cuando una persona enfrenta ya un cuadro clínico de depresión, una va a abandonar gran parte de las actividades que le generen placer. Va a ir postergando muchas cosas, ¿no? Cosas tan necesarias, tan elementales a veces como el comer, ¿no? O sea, a mí o sea, me impresiona no desde una cuestión moral, sino a veces cuando pacientes me dicen, es que ayer se me olvidó comer. O cuando les pregunto, ¿ya desayunó? No, es que se me olvidó. O sea, cómo se te olvida desayunar? O sea, ¿qué tiene que pasar, ¿no? Dentro de sí mismo, de sí misma,
para que una cuestión tan básica lo postergues, lo olvides, ¿no? En ese sentido. Y entonces por eso decía que esta situación o este conjunto de hábitos que vamos adquiriendo va siendo el detonante o puede ser en algunos casos el antecedente para entonces desarrollar trastornos, como un trastorno depresivo, ¿no? En ese sentido. Y entonces, bueno, cuando vamos trabajando justamente esta percepción, ¿no? Que vamos teniendo de nosotros mismos, de nosotras mismas, pues también va ayudando a incidir directamente en esta situación. Y bueno, un factor importante es justamente la importancia que le damos a las actividades que vamos a realizar, porque ustedes piénsenlo, pero yo les aseguro que procrastinamos más cuando se tratan de actividades que tengan que ver con nosotros y no de las demás personas. Por ejemplo, si alguna persona nos pide, no sé, a lo mejor un favor, ¿no? Que tengo que llevar esto para tal persona, lo hacemos, ¿no? Y entonces pareciera ser que ahí sí, adiós procrastinación. Pero cuando se trata de hacer algo de nosotros, o sea, no sé, lo que les comentaba de ir al médico, si alguno de nuestros amigos, conocidos, familiares, pareja, etcétera, lo que sea, nos pide que le acompañemos al mico, ahí estamos, ¿no? Y movemos como que cielo, mar y tierra para cumplir con la otra persona. Pero cuando se trata de que tengamos que ir a hacernos un chequeo a nosotros, decimos, ay, mañana, ay, luego, y entonces lo vamos dejando para mañana. Por eso hay una relación directa entre la percepción que vamos teniendo de nosotros mismos, mismas, que casi siempre nos vamos dejando, ¿no? Como en último lugar. Y además esta cuestión se va a agravar más si se es mujer. ¿Por qué? Porque culturalmente, socialmente se nos ha socializado para estas cuestiones de cuidado, de estar al servicio de los demás, de procurar a los demás, ¿no? Y entonces eh, en este sistema hegemónico capitalista, neoliberalista, patriarcal, además, en las mujeres se les genera mucho, se nos va socializando mucho con esta idea de que primero están los demás, ¿no? O sea, primero el otro, y peor si se es mamá, ¿no? O sea, admiro muchísimo a las mujeres que, bueno, van llevando esta parte de la crianza, pero y con el trabajo, pero y con la familia, pero y con las demás, pero que además son también un sector, ¿no? Muy vulnerable para procrastinar. ¿Por qué? Porque siempre está primero todos, ¿no? O sea, se les ha generado o se les ha socializado, mejor dicho, con esta idea de que además si eres mamá, o sea, olvídate que vas al médico, ¿cómo te vas a ir al médico? Pues primero están tus hijos, ¿no? O sea, primero esto y demás, o sea, va siendo también una cuestión muy cultural, ¿no? Y no es que sea, acá no afecta a hombres y a mujeres, sí, claro, nos afecta por igual. Sin embargo, van a ser las mujeres quienes la pasen más mal en ese sentido y más si se es madre. ¿Por qué? Porque se va a dar como todas las condiciones sociales para que tú te vayas dejando en último término, ¿no? Porque además, digo, hoy afortunadamente ya se está hablando más de estos temas, ¿no? En donde te tengas que, o sea, donde te priorices. Pero hasta hace unos años, no sé, por ejemplo, en la década de los 2000 lo veíamos, ¿no? Al inicio de los 2000. O sea, si una madre decía, o sea, voy a procurar esta cuestión de autocuidado, automáticamente se le tachaba de mala persona, ¿no? De mala madre, inclusive, ¿no? De eres un egoísta, porque antes estaba muy mal visto justamente esta cuestión, ¿no? Del priorizarnos, de fomentar esta cuestión de autocuidado. Hoy ya se está trabajando más desde muchas áreas este sentido, pero bueno, pues es algo que en lo que todavía falta muchísimo por hacer. Y bueno, el doctor Steele justamente menciona que la impulsividad que se tiene, la impulsividad, perdón, se entiende como el manejo de impulsos a corto plazo y metas a largo plazo. Es autocontrol sobre los deseos de el aquí y el ahora y la falta de este va a tener un impacto en la demora de las actividades. O sea, él hablaba justamente de esta impulsividad y qué nos va a hacer impulsivos a nivel estructura cerebral, la amígdala, justamente, ¿no? O sea, la amígdala es aquella que te va, o sea, que si ahorita alguien viene y te dice algo, a lo mejor alguien que no tenga como esta regulación no emocional, pues va a explotar, ¿no? Dirían por ahí. Y lo vemos a veces en el día a día, ¿no? O sea,
cuando vamos en el tráfico, ¿no? O sea, a alguien se le cierra a alguien y bueno, explota increíblemente. Pero es justamente, el doctor Steele hablaba sobre esta relación entre la impulsividad y el procrastinar. O sea, ¿qué nos va a detonar esta cuestión del actuar o del ser muy reaccionarios ante ciertas situaciones? Pues va a ser justamente esta estructura, ¿no? Amígdala. Por eso les decía que la amígdala, vémosla como esta puertita de entrada, ¿no? A poder abordar acá estas estructuras cerebrales del sistema límbico y de corteza prefrontal. Sí. Ale, para cortar ahorita nuestro segundo episodio y dejar en suspenso esto, quiero regresar un poquito. Bueno, hay varias cosas que quiero preguntarte, porque la verdad es que está muy, muy interesante. Pero bueno, lo primero, tú hablabas de la tentación, ¿no? Y tiene que ver esto con lo que acabas de mencionar del peligro sanitario. Fíjate que lo primero que quiero preguntar es, ¿qué es la tentación? Y te lo voy a decir de esta manera. Yo en lo personal tengo dos pequeñitas, o sea, no bebés, pero o sea, niñas de 10 y de 6 años, ¿no? Y ellas, cuando caen en tentación de algo, dicen, es que mamá me da curiosidad. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es como que definamos tentación. Creo que, bueno, sí lo has abordado, pero que podamos tener como esa idea clara, sobre todo, pues, como tú dices, también entramos ahí en un tema de crianza cuando somos papás y entramos como en el tema de la autorregulación, por lo que dices tú de la amígdala. Esa sería como una de las primeras preguntas. Y por supuesto, uno que también, un tema también que a mí me apasiona mucho, que estamos hablando de cómo en cuestión de género, o sea, las mujeres podemos ser mucho más susceptibles por todos estos situaciones culturales, ¿no? Bien tú dices, no es que estemos diciendo que esté mal o que esté bien, pero que sí estemos conscientes. Yo diría como que educarnos. Entonces, si tú gustas, Itzel, ahorita dejamos esto así en suspenso, dejamos este episodio, con esto terminamos con estas dos preguntas. Vamos a escuchar en nuestro siguiente episodio a la licenciada Alejandra Itzel, respondernos qué es la tentación y justamente por qué hoy en día las mujeres podemos estar más susceptibles a la procrastinación. Así es que si estás de acuerdo, Ale, aquí nos despedimos de este segundo episodio y esperamos tu respuesta para el tercer episodio. Así es que no se pierdan, vamos por nuestro tercer episodio de Charlando de Joven a Joven con la licenciada psicóloga especialista en adolescentes y también tanatóloga, la licenciada Alejandra Itzel Gutiérrez Mendoza. Así es que no se pierdan el próximo episodio. Hasta luego.